Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que vean este video, vamos a comenzar la clase número 3. Hoy vamos a ver un poco los generadores y vamos a entrar a lo que sería la ley de Ohm. Bien, vamos a compartir la pantalla y arrancamos con el video. Energía eléctrica. Hemos notado que todo lo que utilizamos funciona con energía eléctrica, desde un celular, un televisor, un heladero, un microondas. La pregunta es, ¿hay más de una energía eléctrica? Sí. Normalmente conocemos dos actualmente, lo que llamamos corriente alterna y corriente continua. Ya vamos a ver un poco las diferencias. Estos tipos de energías son indispensables para que todo funcione. Existen aparatos que funcionan con corriente alterna, como muchos de los motores que estamos acostumbrados a ver, y hay otros que trabajan con corriente continua, como por ejemplo todo lo que es electrónica. Entonces, ¿cuál de estas dos instalamos en una casa? Por un lado, tenemos la corriente alterna, que es más fácil de producir y tiene menos pérdida en la transmisión cuando la enviamos por los cables de distribución. Pero no es muy efectiva para la electrónica. Entonces, tenemos la corriente continua, que se produce, es más costosa la producción y tiene más pérdida. Entonces, ¿qué hacemos? Lo más fácil sería distribuir corriente alterna, que es más fácil de producir y tiene menos pérdida en la red de distribución domiciliaria, y que el aparato que necesite corriente continua tenga su propia fuente de alimentación que transforme alterna en la corriente continua que necesita. Y así es como se hace actualmente en la actualidad. Bien, esa ha sido la introducción a lo que es la energía eléctrica. Vamos a ver ahora los generadores. Vamos a partir de un concepto básico y vamos a llegar a lo que sería un electroimán. Todo empieza cuando circula corriente por un conductor. Cuando circula corriente por un conductor, se forma alrededor del conductor un campo eléctrico, en este caso lo llamamos Q, que gira alrededor del conductor. Este campo eléctrico, el sentido de giro de este campo eléctrico depende del sentido de circulación de la corriente. Y por otro lado, la intensidad del campo eléctrico es directamente proporcional a la intensidad de corriente. Significa que a mayor intensidad de corriente, mayor campo eléctrico. Menor intensidad de corriente, menor campo eléctrico. Esto existe naturalmente. Ahora vamos a aprovechar esto para crear un electroimán. Si en vez de tener un conductor longitudinal lo enrollamos en forma de espiral, vamos a tener una bobina. ¿Qué sucede? Esta bobina suma los campos eléctricos producidos por cada vuelta, generando un campo magnético como se ve a continuación. Acá tenemos un campo magnético. Aún así es un campo magnético bastante grande. Una mejora que podemos hacer donde finalmente obtenemos un electroimán es ponerle un núcleo de hierro al medio. Entonces obtenemos un poderoso electroimán. Estos son conceptos generales para entender un poco el magnetismo. Y acá tenemos, bueno, inmediatamente se produce un polo norte, un polo sur, y acá tenemos una experiencia práctica para hacer un electroimán. Tiene que ser algún tipo de alambre o cable aislado. Y tendríamos un pequeño electroimán para ver si funciona. Pero bueno, este es el concepto del electroimán. ¿Por qué vemos esto? Porque el generador tiene algo de esto. Vamos a ver la ley de Faraday de inducción electromagnética. Michael Faraday descubrió que un conductor eléctrico moviéndose dentro de un campo magnético, imán o lo que sea, generaba una tensión, y cuando el circuito se cerraba con un receptor, circulaba una corriente eléctrica. Es decir, comprobó con un galvanómetro o microvoltímetro que se generaba una corriente eléctrica al mover el conductor
por dentro del campo magnético. A esta corriente le llamo corriente inducida. Si en lugar de mover el conductor movemos el campo magnético, el imán, también se genera corriente eléctrica. A esto se lo denominó ley de Faraday de inducción electromagnética. Y acá tenemos el ejemplo. Bueno, un ejemplo medio tonto, pero bueno, tenemos un imán, un conductor, y esto significaría que hay una corriente eléctrica circulando por ahí. Bien, también se comprobó que cuando más rápido cortaba las líneas de campo magnético el conductor, se creaba mayor intensidad de corriente en él. Y además, en cuanto a la dirección del conductor era contraria, bajaba o subía por el campo magnético. La corriente generada era en sentido contrario. Lógicamente, si el cable deja de moverse, no se genera corriente. En nuestros días, los modelos de alternadores son más avanzados. Tenemos un poderoso campo magnético a los costados de lo que sería un estator, y el rotor, que sería la parte, en este caso media roja o rosada que gira, es el rotor o inducido donde está la bobina. Estos poderosos campos magnéticos o estatores pueden ser electroimanes también. Bueno, depende del caso. Existen, bueno, esto al girar produce energía eléctrica porque se cumple la ley de Faraday. El alternador es el aparato que transforma fuerza o energía mecánica en energía eléctrica. El 96% de la energía producida en el mundo proviene de distintos modelos de alternadores. Algunos son pequeños, de tipo portátiles, medianos, enormes. Los más grandes están dentro de una usina, fábrica de energía eléctrica. Algunas usinas aprovechan la fuerza del agua para mover los alternadores, otros aprovechan la fuerza del vapor, que siguen siendo hidráulicos, otros utilizan motores de combustión interna o en la evaporación de agua mediante una caldera nuclear. Existen muchos modelos que pueden ustedes investigarlos. Actualmente estas usinas están construidas de manera que para operar algunas utilizan la fuerza del agua, como dije, elementos primarios, otras el vapor de agua. Últimamente se están utilizando grandes motores diésel y también puede ser usada la fuerza del viento o cualquier ingenio que me pueda mover el alternador. Bien. En este punto tenemos un modelo teórico donde tenemos un campo magnético sur, un campo magnético norte y una bobina cuadrada al medio sobre un eje que lo movemos mediante un tipo de palanca manual. Un sistema de anillos colectores que son el principio y el fin de la bobina, y una lamparita. Al mover estos, se genera energía y la lamparita encendería. Bueno, tenemos lo mismo, pero dibujado. Los imanes o masas polares son los campos magnéticos del alternador y son los encargados de producir el magnetismo que necesita el alternador. La bobina o inducido es el conductor eléctrico que se arrolla alrededor de un núcleo de hierro-silicio y es el encargado de la corriente eléctrica. ¿Por qué el núcleo del alternador, el inducido, es de hierro-silicio? Porque atrae el magnetismo y lo hace más efectivo. Y como dijimos, las masas polares o estatores norte y sur pueden ser también electroimanes. Para aprovechar más, bueno, acá está, para aprovechar más el campo magnético, generalmente los inducidos se fabrican de tal manera que el único movimiento que puede realizar es el de rotación, y es más que suficiente para cumplir la ley de Faraday. Forma de onda de corriente alterna. Bien, en nuestro caso la corriente alterna tiene esta forma, es una sinusoidal, donde aquí tenemos el eje de voltaje, por ejemplo, y en el medio el eje de tiempo. Y sobre el eje de tiempo se desarrolla, la mitad del tiempo es positiva, la otra mitad del tiempo es negativo. Positivo, negativo, y se repite permanentemente. Esta forma de onda tiene algunos nombres. Bueno, esta se llama sinusoidal o sinusoide. Y el valor máximo que puede levantar esta onda se llama valor máximo o valor pico.
Y después tenemos un valor intermedio, que sería por aquí, que llamamos valor eficaz, y cuando esta onda se transforma en trabajo eléctrico es donde mejor produce energía eléctrica, en el valor eficaz. Y después tenemos el valor instantáneo, que en cualquier punto de la onda que toquemos es el valor instantáneo. Ahí tenemos un valor, acá tenemos otro, aquí tenemos otro valor instantáneo, son infinitos los valores instantáneos. Y por otro lado tenemos lo que llamamos ciclo, que es el semiciclo positivo más uno negativo, sobre el eje de tiempo. Y finalmente tenemos la frecuencia, que es la cantidad de veces que este ciclo se produce en un determinado tiempo. En Argentina tenemos una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Existen países en otras regiones del planeta cuyo valor eficaz normalizado es de 110. Ah, bien. Perdón, previamente tengo que decir que el valor eficaz aquí en Argentina, el valor eficaz que está al 70% de la altura de la onda, es aproximadamente 220 voltios en Argentina. Todos los tester y voltímetros miden valor eficaz. El valor pico se calcula. Bien, hay países donde tienen valores eficaces de 110 voltios y la frecuencia será 60 ciclos. El valor pico se calcula multiplicando el valor eficaz por 1,41, que es una constante. Ejemplo, en Argentina, 220 voltios de valor eficaz, lo multiplicamos por 1,41 y nos da 310 voltios de voltaje pico. Significa que en Argentina tenemos un voltaje eficaz de 220 voltios y un voltaje pico de 310. Recuerden que el voltaje pico es el máximo valor instantáneo que toma la onda. Bueno, después he agregado un poco de lo que son generadores de corriente continua, y que le interese leerlo. La corriente continua es una línea sobre el eje de tiempo, no tiene variaciones. Existen varios tipos para generar corriente continua, por ejemplo la pila o batería, el método químico, método por luz, un panel solar, termocupla, que es la unión de metales de diferentes metales. Al calentarlo también produce corriente continua. Bueno, son distintos métodos que el que le interese lo puede leer. Vamos a entrar a la ley de Ohm. Vamos a ver las magnitudes eléctricas. Habrán notado que existen muchos tipos de cables, seguramente hay uno para cada uso o tipos de datos, que según el tipo de datos que transporte. Ya hemos estado viendo algo de cables la clase pasada. En este caso quiero hacer notar que para los cables de energía eléctrica, aparte de la diversidad de colores, que ya se vio en el número 2, hay distintos espesores. ¿Por qué? Para llegar a una respuesta tendremos que ver primero las magnitudes eléctricas. Bueno, ya lo hemos visto un poquito ya previamente. Es según la cantidad de amperes que puede llevar. Las magnitudes eléctricas tenemos un voltaje o tensión, que sería la diferencia de potencial, una intensidad de corriente, volvemos, voltaje o tensión, que es una diferencia de potencial, que es la fuerza que empuja a los electrones a que circulen por el conductor. Tenemos una intensidad de corriente, que son la cantidad de electrones que circulan por el conductor, y una resistencia eléctrica, que es la resistencia propia del material o que se opone al paso de la corriente. Acá lo tenemos explicado. La tensión eléctrica se mide en voltios, la intensidad de corriente es la I y se mide en amperes, A. La resistencia eléctrica es la R y se mide en ohm, tenemos la omega. Y finalmente la potencia eléctrica, que se mide en vatios, watts, volampere. Y tenemos algunas unidades que ya vamos a estudiar un poquito más. La potencia es la relación directa entre la tensión y la intensidad de corriente. Es la energía que se transformó en trabajo. Bueno, está explicado todo eso aquí. A continuación vamos a ver un poquito la ley de Ohm. Tenemos un triangulito donde tenemos el voltaje arriba, la resistencia y la intensidad de corriente abajo en un circuito común. En un circuito tenemos una tensión, tenemos una intensidad de corriente que circula y hay una resistencia. Este triangulito nos va a servir para calcular los distintos valores.
Yo tapo el valor que quiero calcular y lo que queda es la fórmula. Si yo quiero calcular voltaje, la fórmula es intensidad por resistencia. Si quiero calcular intensidad, la fórmula es voltaje dividido resistencia. Y si quiero calcular resistencia, la fórmula sería voltaje dividido intensidad. Bien, acá tenemos un circuito donde vamos a comprobar lo visto anteriormente. Este circuito está compuesto por una fuente de 220 voltios, y aquí la tenemos, de corriente alterna, su fase y su neutro. Nosotros no tenemos positivo y negativo. En corriente alterna, el vivo es fase y el otro es neutro. Y acá tenemos el símbolo de fuente de corriente alterna. Tenemos una lamparita cuya resistencia es de 22 ohms y sabemos que por este circuito va a circular una intensidad de corriente. Tenemos dos parámetros para calcular: la intensidad de corriente y la potencia de la lámpara. Entonces, por ley de Ohm, intensidad de corriente, ¿a qué es igual? A tensión dividido resistencia. 220 voltios dividido 22 ohms nos va a dar 10 amperes. Finalmente, la potencia se calcula como tensión por intensidad, donde la tensión es 220 voltios por 10 amperes igual a 2200 vatios. Bueno, existen además otros tipos de circuitos llamados serie y paralelo. Acá tenemos un circuito en serie donde las luminarias estarían una a continuación de otra. Y tenemos el circuito en paralelo donde las luminarias están conectadas a principio y fin, están juntas y reciben el mismo voltaje al mismo tiempo. De esto nos vamos a encargar la clase que viene. Hoy día tenemos que entender bien esta relación de tensión, corriente y resistencia. Bueno, aquí termina la clase, les dejo un pequeño cuestionario para responder y subir a la plataforma. Nos vemos la semana que viene. Si les gustó, pónganle un like o pregúntenme por grupo cualquier duda que tengan. Nos vemos. Chau, chau.